Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una entrevista para el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, con análisis internacional. Ahora, fundamentalmente nos vamos a dedicar a Europa, pero no únicamente. Y además, ustedes saben que esto queda en nuestro canal de YouTube del programa de la Universidad de Concepción. Hoy día vamos a conversar de un tema fundamental que está ocurriendo, un fenómeno de hace tiempo que no es único. Ahí vamos a tratar de decodificar un poco lo que está pasando, sobre todo en Europa, que es el fenómeno de la ultraderecha y este ascenso que ha tenido en algunos países, tanto de este continente como también en otros lugares del mundo. Y para ello, ¿quién mejor que con Franco de Ledone, quien, si ustedes nos han escuchado por ahí o en nuestros Twitter, bueno, él dirige lo que es el proyecto Epidemia Ultra, del cual le vamos a preguntar ahora. Y te doy la bienvenida, Franco, y además darte las gracias por darte un tiempo para conversar con la gente interesada en los temas internacionales, especialmente europeos, que nos siguen en nuestro canal. Bueno, muchas gracias, Paulina. Estoy muy contento de estar acá. Me gusta mucho siempre hablar con vos, por las redes o así en vivo, o por privado también. Y la verdad que es un orgullo poder hablar de este tema y hablar con los estudiantes que están interesados en esta cuestión que me parece que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, junto con otras cuestiones como el tema de refugiados, como el tema del cambio climático, como la propia pandemia, ¿no?, que estamos viviendo ahora, pero creo que el crecimiento y consolidación de todas las derechas radicales es uno de los desafíos más importantes que tiene el planeta, porque tiene que ver con el orden democrático y ciertos valores que en algún punto compartimos la inmensa mayoría. Y un poco sobre mi persona, más allá de lo que ya dijiste, dirijo el proyecto Epidemia Ultra, soy doctor en comunicación por la Universidad Libre de Berlín. Vivo en Alemania desde hace más de 10 años. Ahora vivo en el sur de Alemania, en un pueblo chiquito, pero viví mucho tiempo en Berlín. Y bueno, trabajo, hasta que llegó la pandemia trabajaba viajando mucho, no solamente por Alemania, sino también a otros países, a España o muchos lugares en Latinoamérica. Pero ahora, bueno, todo se volvió remoto y bueno, también nos ayuda a estar de alguna manera más cerca, ¿no? Y conocernos más todavía. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo por ahora. Así es, hemos viajado más que nunca, entre comillas, Ujú, este último totalmente. año. Y bueno, y además hemos podido además nosotros conocernos virtualmente, algún Ujú, día será personalmente. ujú, Y partamos primero por Epidemia Ultra. ujú. ¿Cuándo nace? ¿Por qué surge? ¿Qué es Epidemia Ultra? ¿Qué objetivo tiene? Cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, te cuento, el proyecto en sí nace como un libro en el año 2019, un poco antes de las elecciones europeas de ese año, que fueron en mayo, con un colega, un periodista amigo con el que ya habíamos escrito un libro sobre la derecha radical en Alemania en particular. Decidimos hacer un libro sobre Europa, sobre lo que estaba pasando en cada país de Europa respecto de la derecha radical o la extrema derecha. En todo caso, después hablamos de la diferencia entre esos dos conceptos, que es muy importante. Pero más allá de eso, ese libro sale en 2019. No existía la pandemia, no existía nada de esa cuestión y le pusimos epidemia ultra porque veíamos esa connotación de una ideología, una forma de hacer política, un estilo que se estaba expandiendo en todo el mundo como si fuera un virus. Después, bueno, pareciera que es muy clickbait, ¿no?, que le pusimos ese nombre y que quedó cuando llegó la pandemia, pero en realidad es previo, es de 2019. Y a fines de ese año una conocida que leyó el libro me dijo: vos podrías hacer un podcast escribiendo, o sea, utilizando cada uno de los episodios, comentando lo que pasa en cada uno de los países. Y esa idea me quedó y la fui desarrollando y decidí con otros miembros del equipo de Epidemia Ultra, que son varios, construir un proyecto un poco más ambicioso. La idea es, con Epidemia Ultra, difundir y analizar los estudios, las investigaciones, digamos, lo que se va haciendo en torno a la ultraderecha y la extrema derecha en todo el mundo. Es decir, qué se está investigando y a qué conclusiones llegan los que saben y las que saben. Un poco para que eso no se pierda en la biblioteca o en los 3 o 4 que leen tal vez un artículo académico, sino que llegue a más
gente, a que se pueda conocer, bueno, cómo están comunicando, por qué nos convencen, cómo logran que nosotros nos metamos a hablar de temas que tal vez no eran importantes o no son importantes. Y a partir de ahí pensamos en este proyecto, que es un proyecto transmedia, es decir, intenta llegar a diferentes audiencias a través de diferentes plataformas, y el primer paso fue hacer un podcast, que tal vez es lo que vos más conocés del proyecto, y tal vez alguno de los estudiantes que lo haya escuchado, que es básicamente la historia o lo que pasó con las ultraderechas en 10 países diferentes del mundo, no solamente de Europa, sino alguno de Latinoamérica, incluso hasta tenemos uno de Asia, ¿no? Y con, digamos, nuestro afán o nuestra ambición de llegar a públicos más amplios, lo que hacemos es utilizar una narrativa donde la historia se cuenta más como un reportaje, casi te diría como un cuento en algunos momentos, con ficción, con algo de humor también incluso, pese a que el tema es muy serio, pero para dar un poco de aire a contenidos conceptuales bastante pesados. Y en cada episodio la idea es transmitir un concepto más allá de lo que pasa en el país, que eso es interesante, pero un concepto concreto relacionado a lo que sería la derecha radical y al estudio de las derechas radicales. Y bueno, esa temporada terminó hace poquito, en febrero, principio de febrero, y ahora estamos trabajando en otras partes del proyecto, pero básicamente con el mismo objetivo. Ahora entremos ya a los contenidos Ujú. y al análisis, sobre todo de lo que es la ultraderecha en el mundo, no solamente en Europa. Y tú decías, hay que diferenciar, y es importante diferenciar lo que es la derecha de la ultraderecha. ¿Cuáles son los principales factores que hacen que uno pueda distinguir entre una y otra? Porque ocurre que muchas veces para descalificar a la derecha se le califica de ultraderecha. Sí, O, sí. por otro lado, una ultraderecha que pretende no ser catalogada como tal. La típica pregunta es, y lo hemos escuchado, sobre todo aquí, dicen, bueno, ¿qué es ultraderecha? ¿Por qué me dicen que soy ultraderecha si yo soy de derecha? Ujú, Entonces, ujú, ¿cuál es la línea que separa una y otra para poder identificar realmente cuándo estamos ante un discurso de derecha ujú. y cuándo estamos ya ante uno de ultraderecha o más radical hacia ese sector? Sí, mira, son básicamente para simplificarlo, después podemos ir complejizando, pero para empezar, son tres conceptos que hay que tener en la cabeza. Uno es derecha radical, otro es extrema derecha y otro es ultraderecha. Los dos primeros, en algún punto, son los más importantes. La derecha radical son los partidos políticos que, sin salir del juego democrático, atacan determinados valores que tienen que ver con la democracia liberal y con el propio orden democrático. Por ejemplo, la protección de minorías o la expresión de minorías, determinadas libertades, la igualdad, etc. Eso sería la derecha radical. Están dentro del juego democrático. Son, por ejemplo, partidos políticos o movimientos que no atentan contra el orden establecido. En este caso, insisto, la democracia. Después, el otro elemento que mencionaba, o el otro término, es extrema derecha, que es justamente un movimiento o partido político o grupo de personas que atentan contra, en este caso, la democracia. Es decir, que piensan que el sistema debería ser otro, uno diferente. Por ejemplo, un fascismo. Por ejemplo, cualquier otro tipo de sistema que reemplace a la democracia tal y como la conocemos. Eso es extremismo, eso es extrema derecha. Eso es, por ejemplo, el neonazismo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O cualquier otro de estos partidos que puedan llegar a decir, no, la democracia está mal, ¿no? Ellos no creen en la igualdad, creen que la gente es diferente y eso está bien que sea diferente, que unos estén mejor que otros y otros peor, etcétera. Y después el concepto de ultraderecha es, de alguna manera, en español al menos, se utiliza como traducción del concepto far right, que sería como una forma de aglutinar a los dos que te acabo de describir. O sea, todo lo que no es derecha mainstream o centro derecha y que está hacia ese lado del espectro político. Entonces, es para, digamos, de alguna manera aglutinar a esos sectores que justamente pese a esa diferenciación teórica que acabo de hacer, es mucho más compleja porque las conexiones entre ellos, entre estos dos sectores, son mucho más potentes de lo que creemos. O sea, así como lo acabo de describir,
es súper sencillo. Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina una actividad que pueda poner en peligro la democracia? Esta definición obviamente no la inventé yo, la saqué o la uso del profesor Cas Mure, tal vez lo conocen. Él escribió este Sí. libro. Si quieren leer algo muy básico pero muy potente sobre derecha radical, le recomiendo este libro. Seguramente en la biblioteca de la UNI debe estar. No sé si está traducido al español, pero estaba bastante... aparece, digamos, en muchas universidades que yo recuerde. Y en ese libro se reúnen los conceptos fundamentales. Y al principio, el capítulo introductorio justamente lo que hace es esta diferencia, y desde mi punto de vista me queda muy claro. Y para encontrar, digamos, los elementos que definen a esa derecha radical, es decir, esa derecha que no es la mainstream, que no es la centro derecha, pero que está dentro del juego democrático, hay que encontrar en un partido 3 elementos fundamentales. Uno es que tienen una presencia en su discurso de un cierto autoritarismo, una sociedad en la cual la disciplina es lo más importante, una interpretación de los problemas sociales como problemas de seguridad y no derivados, por ejemplo, de desigualdad económica o de falta de oportunidades. Entonces todo se arregla con ley y orden. Y una idea donde no se puede cuestionar la autoridad. La autoridad está por encima y si está ahí es porque de alguna manera algo la justifica y no puede haber un intercambio, un diálogo. Tiene que existir una sumisión. Esto es trasladable incluso a la concepción de familia, ¿no? El padre autoritario que define qué está bien y qué está mal y los demás se tienen que callar. Eso habilita violencia, ¿no? Habilita una serie de cuestiones que claramente están en ese sector de pensamiento, digamos. Ese sería el primero, autoritarismo. El segundo es el nativismo. Suena medio complejo, pero en realidad es más fácil de lo que parece. El nativismo es concebir a la sociedad como algo homogéneo. Somos todos más o menos iguales, todos tenemos el mismo color de piel, todos pensamos la misma lógica de estructura cultural, la misma lógica de pensamiento en qué está bien y qué está mal. Y en ese tipo de definición de sociedad no entran obviamente ni los migrantes, ni cualquier persona que no encaje con mi estructura de sociedad, de modo de Aunque vida, hayan nacido en el lugar. aunque hayan nacido en el lugar. O sea, lo que corresponde ahí es el principio de ius sanguinis y no ius solis, ¿no? Lo que importa es si vos tenés sangre, según la propia definición de esta gente, que es muy retorcida y muy difícil de definir muchas veces, pero según esa definición se transmite por la sangre, por los genes, ¿no? Entonces, por eso esta idea, si querés, la podés llevar hasta el nacionalsocialismo con la idea de lo ario, ¿no? Rubio, de ojos celestes, etcétera. Bueno, eso es esa sociedad para los nazis. En este caso, no está presentado como racismo, pero en el fondo tiene esa esencia, donde algo está bien y algo está mal. Y te decía que no solamente tiene que ver con el aspecto físico, la procedencia, sino también con las formas de pensar. Alguien que crea que una familia que no tiene mamá, papá y 2 hijos, también puede ser una familia, por ejemplo, una pareja homosexual, esas personas también están fuera de esa sociedad, según esta concepción, ¿no? Entonces ese nativismo no tiene solamente que ver con ser nativo, sino también con pensar igual que como tiene que pensar un nativo según la derecha radical, en este caso. Ese sería el segundo punto, después lo podemos profundizar, pero está claro que de ahí deriva toda la cuestión de antimigración, poca tolerancia con cualquier otra definición de lo que es la sexualidad o todas estas cosas que, bueno, ya conocerán de diferentes casos de estos partidos. Y el último elemento, que es muy importante y también el más complejo, especialmente en América Latina, y que explica Cas Mure, es el populismo. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado de no caer en usar la palabra populismo como un adjetivo descalificativo, que es usualmente lo que se hace, ¿no? Populista como sinónimo de alguien que malgasta el dinero o las políticas públicas, populista como sinónimo de algo negativo para el ejercicio de la función pública. La palabra populista es mucho más compleja que eso. Es un término científico de las ciencias sociales, especialmente de la ciencia política, que lo que hace de alguna manera es tratar de definir una ideología, que según Cas Mure él la denomina como ideología fina, porque siempre está atada a otro tipo de ideología, que puede ser nacionalismo, que puede ser derecha, que puede ser izquierda incluso, y que lo que hace básicamente es utilizar un discurso, un estilo político en el cual se diferencia al mundo, a la sociedad en la cual se está hablando, entre 2 grupos homogéneos pero antagónicos. Uno es el pueblo,
que es puro y que siempre está bien, y otro es la élite que es corrupta y siempre hace las cosas mal. Hay una voluntad general que es lo que le haría bien al pueblo, y esa voluntad general es constantemente violada por los intereses de la élite corrupta. Es decir, una división binaria de la sociedad entre buenos y malos, y en la concepción populista lo que hace es, de alguna manera, tomar ciertas demandas que teóricamente no están siendo escuchadas y ponerlas en discusión, ponerlas sobre la mesa y generar de alguna manera un debate en torno a eso. Esto, según la definición de Cass Moody y también de un compatriota tuyo, Cristóbal Rovira Kaltbasa, es una discusión bastante interesante porque populismo también se lo puede definir como un continuum entre un gobierno absolutamente dictatorial y antidemocrático y una democracia plena, si es que existe algo así, ¿no? Y el populismo lo que hace es moverse entre medio de esos dos elementos, nunca llegando del todo a ninguno de los dos, porque lo que permite, por ejemplo, en un contexto autoritario, es vehiculizar demandas de tal vez sectores que no están siendo escuchados, incluso aunque fueran mayoritarios. Por ejemplo, una dictadura donde la gente se queja y dice, bueno, ves, la élite corrupta nos oprime. Ahora, si lo llevas más hacia el lado de lo que sería una democracia más plena, lo que sucede es lo que vemos con este tipo de partidos, una crítica, el desarrollo de un discurso de la antipolítica, donde los políticos hacen todo siempre mal y los únicos que saben cómo hay que hacer las cosas son estos partidos, ¿no? Entonces se ponen como la única oposición real. Y ahí es donde aparecen también los efectos negativos, porque eso va en contra de los valores democráticos, por ejemplo, del principio de representación, ¿no? Digamos, si no nos gobiernan ciertos políticos, más allá de que sean mejores o peores, ¿qué tipo de gobierno debería haber? Y ahí es donde empieza la discusión. Entonces, todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque es el concepto populista, es decir, populismo, autoritarismo y nativismo. Son los tres elementos que definen una derecha radical y que creo que ayudan mucho a ordenar qué nos está, digamos, dónde está ubicada la oferta política, que después se sorprende cuando le llaman que sos de derecha radical, por ejemplo. Exacto. Mira, justo te adelantaste un poco a mi pregunta, que ya la estaba pensando. Iba a entrar al tercer elemento. Vamos a analizar los tres, ¿ah? Ujú. Pero analizar el concepto de populismo, que bien lo explicaste, y que efectivamente, junto a Cristóbal Rovira, han escrito mucho sobre este tema. Y como es chileno, también Cristóbal acá es muy conocido, pero a lo mejor la gente no sabe que Cristóbal es mundialmente conocido, es un referente Tengo libros de él ahí, en por el ahí. tema del populismo, Ujú. y que además participa en un proyecto que nos ganamos de la Unión Europea, donde es invitado especial y donde tú también eres invitado Ujú. especial en ese proyecto que vamos a desarrollar. Ahora, en este concepto de populismo, bien decías tú que se utiliza mucho de manera peyorativa y que se utiliza con una liviandad por parte, sobre todo de la clase política, para tratar de populista aquel que no piensa igual que yo. Normalmente, más relacionado con el concepto de demagogia, Exacto, desde el exacto. principio de esta concepción tal vez un poco economicista de los años 60 en América Latina, donde efectivamente hay una serie de irresponsabilidades desde el punto de vista fiscal, de que se prometía más de lo que se podía hacer, donde hay un endeudamiento, donde, bueno, efectivamente hay, en ese concepto, cuando se habla de populismo, generalmente por los economistas, lo relacionan más con la demagogia o la irresponsabilidad, sobre todo fiscal. Pero como tú señalas, desde el punto de vista de la ciencia política es mucho más profundo que eso. O sea, en ese sentido, todo populista es demagogo, pero no todo demagogo es populista, en el Ujú. sentido de Mude y Rovira. Ahora, lo que te quería preguntar en esta misma concepción de este populismo. Por un lado, existe esta élite corrupta frente a este pueblo virtuoso. Ujú. Pero esa élite corrupta, ¿quién representa esa élite corrupta? Y de lo que tú has estudiado, porque es como un saco donde podemos meter todo lo que queramos. Por eso que también Rovira y Mude hablan de esta línea blanda, delgada, que es una Ujú. ideología delgada donde Ujú. podemos meter lo que queramos. O sea, Sí. para para el populismo de izquierda, esa élite será esta casta representada por un cierto sector.
Pero para el populismo de ultraderecha, esa élite va a representar otros. Entonces, ¿cómo tú has ido identificando los distintos países y también siguiendo a Rovira y a Mude y otros autores, Ujú. a quiénes ellos apuntan dentro de esta élite corrupta? Y podemos incluso entrar en el tema de Estados Unidos y la propia Alemania. Sí, sí, bueno, esa es una pregunta que no tiene una única respuesta porque varía muchas veces en función del contexto, no solo espacial, sino también temporal. Te voy a dar un ejemplo que justamente lo estuvimos trabajando en la semana con una charla sobre Italia. Italia tiene actualmente dos partidos de derecha radical. Uno es Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni, que tiene una visión más nacionalista conservadora, para ponerlo en una línea más cercana a lo que sería Víctor Orbán, ¿no? Con una visión tradicionalista. Él lo define como un Estado iliberal, porque es un Estado que no responde a todos los valores del liberalismo, sino a algunos que tampoco define muy claramente. Pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora, tal vez después. Y otro es la Lega Nord, o la Lega. La Lega Nord dejó de ser hace bastantes Sí. años, en realidad, que es el partido actualmente liderado por Matteo Salvini, que tal vez lo conocen mucho más que a Giorgia Meloni, fue ministro hasta hace poco, creo que ahora también, si no me equivoco, apoya también este nuevo gobierno. Bueno, eso es otra cuestión. El punto es que me gustaría decirte el ejemplo de ese último partido, la Lega. La Lega nace como un partido regionalista, autonomista, incluso en algunos puntos de su historia hasta separatista, que dice que la Padania, que es un concepto inventado que representaría lo que sería el norte de Italia, debería estar separado del sur por diferentes circunstancias que van variando en el tiempo. Algunas tienen que ver con la identidad, la cultura, otras tienen que ver con la cuestión económica, porque ellos son una región pujante que trabaja mucho y el sur es vago y no hace nada. Bueno, una serie de cuestiones que no vienen al caso, pero que siempre lo que, digamos, el final de ese razonamiento es que hay una élite corrupta en Roma, y por eso el eslogan de la Lega era Roma ladrona, la Lega no perdona, que es una élite de políticos que en Roma lo que hacen es quitarle recursos al norte y dárselos al sur, ¿no? Entonces eso tiene que ver más con una posición de antipolítica. Con el tiempo va variando y lo que aparece como la élite corrupta en el discurso de la Lega, y todavía no era Lega sola, pero ya estaba para ese camino, que es cuando Matteo Salvini toma de alguna manera las riendas, es la Unión Europea. Ahí la élite corrupta no es tanto Roma y los políticos que en algún punto siguen estando, pero más importante es Bruselas dando órdenes y quitando soberanía a Italia. Esto lo digo todo entre comillas, dicho por ellos, no lo digo yo. Digamos, A de los alguna manera, eurócratas, en exacto, contra de ¿no? Digamos, los eurócratas. no hay tampoco como una especie de rendición de cuentas, más allá de que haya elecciones cada 5 años. Hay como una lejanía en el imaginario colectivo de qué hacen allá y por qué a mí me beneficia, lo único que me trae son restricciones. Bueno, hay una serie de cuestiones que obviamente son manipuladas por este tipo de discursos y ahí aparece esa otra élite corrupta. Y la tercera fase, y estoy hablando solo de Italia, ¿no? Imagínate la complejidad si vas país por país. Cuando ya la Lega pasa a ser la Lega, él es el ministro del Interior y ya tenemos el tema de los refugiados en efervescencia, con Orbán construyendo un muro, con Merkel, bueno, todo este lío que se acordarán de 2015-2016, él ya ubica a esa élite corrupta dentro de lo que sería la teoría más potente que desarrolló Víctor Orbán y que después se expandió en muchos lugares, y la he escuchado en el caso de Chile, pero no solo ahí, sino también en Brasil, en España, etcétera, que hay una especie de conspiración de un izquierdismo progresista internacional que trabaja en contra de la gente, básicamente, y que están todos de acuerdo para generar una especie, en Alemania se conoce con el término de Umvolkung, que significa reemplazo poblacional, que básicamente lo que quieren es importar migrantes para que esos migrantes después voten a la izquierda, porque, no sé, tampoco tengo ganas de repetir toda la teoría y creo que no es el caso, pero lo que te quería decir al fin y al cabo es que de un discurso de antipolítica, de políticos locales que tal vez se favorecen a sí mismos, pasa a un discurso antieuropeo, ¿no? De una organización alejada del Estado, quitándole teóricamente derechos, a una teoría más todavía abstracta de una especie de izquierdismo progresista perjudicando
los intereses nacionales y de la población. Entonces, es bastante variable. Esto, si lo llevas al caso de India, te dije que hicimos un episodio sobre India y hay bastante escrito, va creciendo lo que se ha escrito, especialmente en inglés sobre India, pero de a poquito aparece algo en español y por eso me interesaba mucho hacer el caso. El enemigo, digamos, en este caso es el Islam, pero no el Islam como lo concebimos o como lo tenemos en el mundo occidental, relacionado a discusiones sobre no solamente la cultura, sino cuando sucede algún tipo de atentado a partir del 2001, ¿no? que aparece esa relación, esos campos semánticos unidos, sino que allá tiene que ver con una competencia entre la definición de lo que es ser indio o no, como una competencia entre religiones. Según Narendra Modi, que es el actual primer ministro de India, desde 2015, si no me acuerdo, 14, él dice que la India real es la India hindú, con la religión hindú, y todo lo que está fuera de eso no es indio. El tema es que hay 130 millones de musulmanes que nacieron en India, que son hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de indios, y que ahora les están diciendo que no pertenecen ahí. Entonces, ahí se genera esa discusión y esa problemática que tiene que ver ya más con lo cultural y que según el discurso de Narendra Modi se debe a que la élite corrupta de la política tradicional de India permitió que se introduzca ese elemento intruso, según su discurso, pero que en realidad está ahí desde hace siglos. Es falso pensarlo como algo armado, sino que es algo que se desarrolla en el tiempo. Entonces, bueno, todo esto para decirte que esa élite corrupta, ese polo del discurso populista, es muy variable en función del país y del lugar donde estás, del contexto, no solamente espacial, sino también temporal, porque como te dije en el caso de la Liga, depende también de lo que demanda la agenda y de lo que vende la agenda. En ese caso, a Matteo Salvini le beneficia un montón, como en el caso alemán, con la cuestión de los refugiados, o como en el caso español también, que pasó de Cataluña a refugiados, de refugiados a la izquierda en el gobierno, ¿no? Siempre aparece esa capacidad de estos partidos de derecha radical de explotar ese significante vacío, ¿no? Como dice Laclau, de el elemento de la élite corrupta a la cual yo le puedo atribuir lo que quiera, en tanto y en cuanto sea más o menos coherente. Eso también es cierto. Tiene que tener una lógica. Puede ser falso, pero dentro de la propia argumentación tiene que ser lógico. Ahora, si llevamos esto mismo a Estados Unidos y sobre todo a la presidencia de Trump, a lo que significó también su discurso, pero más allá de su discurso también sus acciones, y porque en el fondo el populismo ha sido estudiado como digamos desde tres perspectivas, como una ideología, como un discurso o como una estrategia. Para Rovira y Casmode es una ideología. Pero vamos ahora al caso de los Estados Unidos y al presidente Trump. ¿Estamos realmente frente a un populista de extrema derecha? ¿O hay una evolución del que partió más como un elemento, además que siempre se presentan como outsider, como que ellos no son los políticos, o sea, es contra los partidos tradicionales y normalmente, no es el caso de Trump, pero es el caso de muchos otros, han sido parte de la política eterna en sus países, pero ellos igual se presentan como que vienen de fuera. Pero el caso de Trump, que aparece, gana las elecciones, luego de un gobierno de 8 años de Obama, y en el cual, para la sorpresa de muchos, bueno, logra definitivamente derrotar a Hillary Clinton y comienzan estos 4 años en el cual él pierde la reelección frente a Biden y termina coronando lamentablemente un periodo de 4 años con este asalto al Capitolio justamente por movimientos que tienen ciertas características bien particulares. Entonces, ¿cómo tú podrías definir este fenómeno de Trump? ¿Es populista o no? ¿Es ultraderecha o no? ¿O es trumpismo con características incluso particulares que no se presentan en otros países? Bueno, yo creo que es un poco de las tres cosas que acabas de decir. Porque, claro, en el trabajo que hacemos nosotros intentamos encontrar
denominadores comunes que nos ayuden a ordenar, ¿no?, las cosas. Pero a veces es difícil, ¿no? Y a veces hasta nos cuesta pensar, bueno, ¿cuántas excepciones le vamos a poner a la regla? Y ahí deja de ser regla. Entonces, entiendo que hay que hacer el esfuerzo para al menos tratar de estructurar el conocimiento. Y ahí estoy, digamos, con vos en intentar resolver esa pregunta. Desde mi punto de vista, desde el inicio, desde la campaña electoral, incluso cuando todavía no era candidato, cuando era precandidato, él tenía un enfoque populista. Me parece que porque él tiene también una experiencia, mucho tiempo en la televisión, haciendo reality shows, etcétera, y también hablando de alguna manera en un lenguaje más simple, le era mucho más fácil establecer esas diferencias. Tampoco es la persona más educada del mundo, digo, capaz de elaborar una retórica en la cual te enamore porque, bueno, sabe formular, ¿no?, determinadas cuestiones de esa manera. Entonces, claro, me parece que su propio estilo, su propia forma de ser, previo a la política ya lo llevaba para simplificar el debate hacia una retórica más populista. Incluso en ese sentido te diría que pese a ser alguien de clase alta, millonario toda su vida, porque es hijo de millonarios, etcétera, no es un self-made, ¿no?, como le gusta decir allá, para nada. Está claro que eso, digamos, le cayó. Bueno, tuvo la suerte de nacer en esa familia y fue así, o la mala suerte, no lo sé. Pero está claro que él, pese a venir de esa élite y tener esa, digamos, de esa clase social, él tiene una capacidad para hablar un lenguaje que tal vez interpela mucho más a otro tipo de clase social, tal vez clase baja, ¿no? Tal vez clase que en ese momento en Estados Unidos se sentía, como dicen muchos, perdedores de la globalización, perdedores del nuevo orden, digamos, en el cual se repartían o se redistribuía el ingreso, ¿no? O incluso te diría los beneficios simbólicos, ¿no?, de no sentirse reconocido. Eso pasa mucho, perdón que haga un salto, pero en el caso de Alemania Oriental, los alemanes orientales, que después de la reunificación o antes le habían prometido que iban a ser iguales a los alemanes occidentales, y que no pasó después de 5, 10, 20 años, ellos se sienten poco reconocidos, se sienten que los tratan como inferiores. Incluso hay muchas encuestas que dicen que 2 de cada 3 alemanes del este se sienten alemanes de segunda clase en relación a los del oeste. Pero bueno, eso es otra cuestión. A lo que voy es que esa sensación de sentirse no reconocidos también existía en muchos sectores de Estados Unidos, especialmente en este sector, que todo el mundo ya hablamos 1000 veces de eso, ¿no?, el hombre blanco, clase baja, bueno, se siente interpelado por Trump, y creo que ahí entra una definición de populismo que me parece súper interesante, que también está en un libro editado este libro de Rovira. Acá están los autores, y uno de los coautores es Pierre Ostigui, que creo que es canadiense, vive en Argentina, en Córdoba, y en su artículo sobre el tema, él desarrolla esta idea de que el populismo también no solamente tiene que encontrarse en esta división, élite y pueblo, sino también en la capacidad de poder hacer, él dice entre comillas, low politics, o sea, política de lo bajo, política de lo simple, no los cosmopolitas ultra educados, ¿no?, de las mejores escuelas que saben de economía, de finanzas, que la tienen clara con todo, sino el tipo que le habla al hombre de la calle o a la mujer de la calle, el del pueblo, el que entiende los problemas cotidianos, ¿no? O al menos se vende así, no digo que sea así, pero se vende así. Y creo que Trump encaja bastante bien en esas definiciones que da Ostigui, que también se los recomiendo leer si lo puede. Seguramente ese sí estará en Chile porque lo editó Rovira. Y creo que ahí encaja bastante bien Trump, y lo que sucede después es algo que sí hemos visto con otras derechas radicales, especialmente las que llegan al gobierno o al menos a posiciones muy, digamos, de mucho, no hegemonía política, pero sí hegemonía en el sentido de control de la agenda, de hacer que el resto de los partidos estén hablando de lo que ellos quieren, o esa derecha radical quiere, en los términos en los que le conviene a esa derecha radical. Lo hemos visto con la cuestión refugiados en casi todos los países, especialmente en Alemania. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que sucede es que
esta derecha radical que representa a Trump, con un discurso bastante provocador, con una utilización de la provocación estratégica constantemente, con provocación estratégica me refiero a la capacidad de romper lo políticamente correcto, siempre, para generar discusión, pero también para expresar esta idea de que quiero decir lo que no se puede decir, y que mucha gente se siente identificado con eso porque se siente de alguna manera, no siempre con las mismas causas, se siente no reconocido, se siente no escuchado. Lo que se produce en ese discurso de derecha radical, en este trumpismo, es que se legitiman posiciones más extremas. Y acá justamente es importante esta definición que hacíamos al principio. No es que la derecha radical puede ir y prender fuego el Capitolio como hicieron, ¿no? O invadirlo, etcétera. No creo que sea ese el resultado final, pero lo que hace ese discurso es habilitar a sectores más extremos, mucho más minoritarios, a que se sientan mucho más grandes de lo que son, a que sientan que son la mayoría silenciosa, esta famosa frase de Trump, ¿no? Nosotros somos la mayoría silenciosa y en realidad, como dice Cass Moode, son la minoría ruidosa, ¿no? La que se metió al Capitolio disfrazado de no sé qué era el tipo de los cuernos ese, que nos quedó la imagen para toda la vida. ¿Cuántos son de los 200 millones de habitantes de Estados Unidos? Nada son. Pero representaron una estructura discursiva, o al menos terminan por vehiculizar una estructura discursiva que no tenía ningún límite, que es lo que hace la derecha radical, que es lo que hace rompiendo constantemente consensos de convivencia, consensos de valores que teóricamente teníamos aceptados como compartidos por todos, ¿no? Para vivir mejor en sociedad. Al romper eso, lo que sucede es que se legitiman posiciones más extremas y pasa lo del Capitolio o pasa, por ejemplo, lo de Hanau, que es una ciudad muy cerca de Frankfurt, donde un loco fomentado por estas ideas de la derecha radical, de decir que nos están invadiendo, los extranjeros, no sé, tenía un arma y fue a un bar y mató a 10 personas en un ataque de locura, que claro, la relación directa es muy difícil de probar, no se puede ir a un juzgado y decir es culpa de estos políticos que decían eso, pero está claro que, y esto está estudiado no por mí, sino por sociólogos alemanes, que hay estudios que evidencian correlación en ese sentido, de que las posiciones más extremas se ven legitimadas y de alguna manera se ven justificadas a la hora de ejercer determinados actos que con un debate público en otros términos, donde la derecha radical no encajaría, no estarían en esa posición. Sería inferior, digamos, su capacidad y su valor para salir y hacer lo que a veces estamos viendo que hacen, ¿no? Ahora, de nuevo tomando a Cass Moode y a Rovira, cuando se habla del pueblo, de este pueblo virtuoso, que es infalible, que tiene la razón, justamente estos partidos o movimientos que son populistas, tanto de derecha como de izquierda, la representación no les acomoda. O sea, para ellos justamente es el Parlamento o los congresos donde está la representación de las fuerzas políticas, justamente donde hay que atacarlas. Y eso se vio muy claro en el caso del Reino Unido, se ha visto muy claro también en Estados Unidos, en atacar al Congreso como institución, porque ellos privilegian normalmente como forma de conectar y hacerse los representantes de esta voluntad general que señalabas tú de este pueblo virtuoso, que algunos le llamarán la calle, otros le llamarán de otra forma, las herramientas de democracia directa. Por eso que les gusta mucho el referéndum, por eso que les gusta mucho la conexión directa, y en algunos casos existen, sobre todo en América Latina los conocemos, que son los llamados caudillos. Sí. Es decir, esta figura carismática que tiene justamente este don de la palabra, que no es el caso de Trump, tal como tú lo decías, en el sentido de una oratoria fina, pero que finalmente su discurso llegaba a incluso sectores que votaban por el Partido Demócrata. Lo mismo que ocurrió en el Brexit, que muchos que votaban o han votado por partidos tradicionales finalmente terminan ahora votando por el partido del Brexit, de Nigel Farage, o que votaban por el Partido Comunista, votaban por el Partido Socialista en Francia, y hoy día están votando por el partido de Marine Le Pen.
Y lo mismo ha pasado en otras partes de Europa, que uno puede ver que tradicionalmente votaban a la izquierda y hoy día se pasan sin problema a votar por la extrema derecha en este sentido. Entonces, nos encontramos con este factor eh, que, según Revira y Casmude, no siempre existe este líder carismático, para otros autores sí, siempre existe este líder carismático. Entonces, ¿cómo tú ves ahora desde la perspectiva de este pueblo virtuoso? ¿Cómo tú lo has ido identificando también en los distintos casos que tú has ido estudiando? Y este tema sobre todo del ataque a las instituciones representativas. Y ahí tenemos esta idea de la democracia iliberal de Orbán, que lo dice tal cual, con la restricción de libertades, con entrar a intervenir el Poder Judicial, por ejemplo, Sí. y eso le ha llevado problema tanto a Polonia como a Hungría con la Unión Europea, y que finalmente están creando esto que va creciendo y que se ha transformado en votos, que se ha Claro. transformado en las urnas, en apoyo popular, y que finalmente ha ido haciendo que esta línea, este cordón sanitario, como se le habla en Europa, se ha ido corriendo cada vez más. Y así vemos que si comparamos los resultados de Marine Le Pen en la última presidencial y los resultados de su padre cuando pasó a en la segunda vuelta, claramente ella ha ido ganando más votos. Es decir, la línea se ha ido corriendo y el cordón sanitario se ha ido corriendo. ¿Cómo lo ves tú de todo el estudio de los casos que has analizado sobre este otro elemento, el pueblo virtuoso? Sí, sí. A ver, solamente porque me quedé con ese dato. Jean-Marie Le Pen, el padre, saca 10% o 11% en esa segunda vuelta famosa que Chirac sacó el 80 y pico, y Marine Le Pen saca arriba del 30% en la última segunda vuelta con Macron, ¿no? Y ahora se preguntan todos qué va a pasar. Seguramente va a sacar un número parecido, pero más allá de eso son tres veces más que en relación a su padre. Y con el caso alemán, creo que es el único que no mencionaste, solamente para añadir los datos que estabas, a los datos que estabas mencionando. El caso alemán también es clarísimo. Alternative für Deutschland es un partido que nace en 2013 como un partido euroscéptico, todavía no tenía cualidad de partido de derecha radical, al menos en la definición que yo te daba, pero se empezaban a ver algunas cositas cuando se empieza a radicalizar ciertos sectores dentro de ese partido, especialmente en el este del país. No es casual, recordar lo que te decía hace un rato de este tema de la sensación de injusticia para muchos sectores después de la reunificación. El partido empieza a tomar cada vez más forma de derecha radical, con una serie de dirigentes que empiezan a subir y a utilizar este discurso cuando llegan los refugiados más, y de haber sacado 2 millones de votos en el año 2013, pasa a sacar 6 millones de votos en el año 2017, que es la última elección, hace 4 años. Y cuando mirás el trasvase, que acá en Alemania es muy interesante porque se calcula siempre, y uno puede ver ahí un poco en movimiento, cuando uno mira la estructura del electorado de Alternative für Deutschland, uno ve que, bueno, se podría decir que prácticamente los 2 millones de votos de aquel 2013 se sostienen, ¿no? Con algunos cambios, pero más o menos se podría decir que se trasladan. Los otros 4 millones de votos, tenés que 1,5 millones, un poco más, vienen de personas que no iban a votar, es decir, un partido que logra movilizar a los que se habían desmovilizado, que no creían en nadie, esas personas que sienten lo que vos decías, ¿no? Somos el pueblo que no está siendo escuchado, nosotros tenemos razón, y este es el único partido que dice lo que no dice nadie, más allá de que tal vez no estaban de acuerdo en todo lo que decía, pero vamos a apoyar a eso. Pero además de este abstencionismo que se vuelve a movilizar, aparece 1 millón de votos aproximadamente que vienen de lo que sería el partido de la centroderecha, mainstream, pro-europeo, a votar un partido euroescéptico, con una ideología en algunos puntos muy alejada de lo que serían los valores cristianos, es decir, no solidaridad, alejado de muchas instituciones, te diría hasta de la propia iglesia. En Alemania está dividida católica y protestante, pero el concepto de cristianismo se podría englobar en ciertos 2 o 3 valores que este partido no respeta, y aún así 1 millón de votos van hacia allá. Y el millón de votos restante, hay un sector ahí, bueno, combinado, ¿no? Pero digo, en bloques, el millón de votos restantes viene de lo que sería la socialdemocracia y la derecha y la izquierda, digamos,
postcomunista, digamos, la que hereda el partido único de la RDA, digamos, la izquierda que estaría en las antípodas ideológicas de una derecha como AfD. Entonces vos decís, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido, tiene más sentido del que creemos. Primero tiene sentido porque no nos tenemos que confiar de que el eje ideológico izquierda-derecha lo explique todo. Y más si estamos en Latinoamérica, ¿no? Eso lo podrá decir mucho mejor vos que yo. Pero ojo con creer que la izquierda y derecha te explica cualquier tipo de comportamiento electoral. En ese sentido es transversal. Ese eje de alguna manera se rompe con la aparición de este tipo de partidos y no solamente en Alemania. No quiere decir que pasen todos, pero al menos en el caso alemán está claro que es muy transversal y también lo que nos demuestra es que el discurso que están empleando a partir de esta lógica populista, donde hay buenos y malos, donde hay un pueblo que no está siendo escuchado, es muchas veces mucho más potente que el contenido propio de ese discurso. Es decir, el contenido puede incluso hasta ir en contra de mis propios intereses como pertenencia de clase baja o media, ¿no? Porque están proponiendo tal vez una liberalización del mercado en el cual tal vez mi trabajo valga nada y me pasen a pagar nada y aún así apoyo ese partido por ese tipo de reivindicaciones, pero porque la necesidad de expresar mi descontento, ¿no? La capacidad de transmitir emociones mucho más eficiente en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando vos ves que partidos que tal vez desde el punto de vista de contenido son flojos, ¿no? Donde no explican muchas cosas, donde no está claro qué van a hacer si llegasen al poder, pese a que todos saben que no van a llegar, a menos en algunos casos. Entonces, ahí aparece esa incongruencia, ¿no? Entre lo que debería pasar según una lógica más o menos racional y lo que vemos con estos partidos. Hay una frase que me quedó muy grabada cuando hicimos el episodio sobre Polonia, de un profesor de Inglaterra, Daniel Rueda, un español que está en Inglaterra, y él me dijo, tanto este partido de los Kaczynski, que son los hermanos, o eran, uno se murió, pero digamos Kaczynski, el de Polonia, como el propio Orbán, como Abascal y todas las otras derechas de lo que sería Occidente europeo, tienen un punto en común. Ellos saben y dicen muy claro qué no quieren y en contra de qué están, pero es muy difícil, incluso en el caso de Orbán, que intentó hacer un marco teórico, que nos dejen claro qué es lo que harían si ellos fueran la hegemonía, ¿sí? Porque como tienen esta construcción en la cual manifiestan determinados elementos que no encajan con lo que sería la democracia liberal, pero están dentro del juego de la democracia liberal, hablan de derechos, de libertades, pero al mismo tiempo están en contra de derechos y libertades. Esa contradicción constante les impide hasta a ellos mismos, y esto lo decía este profe Daniel Rueda, que me pareció súper interesante, tal vez ni ellos mismos saben qué harían con el poder en el caso de llegar, y se iría desarrollando en función de las diferentes situaciones que se irían dando, ¿no? Y como ejemplo de eso, déjeme citar otra vez el caso alemán, tal vez, bueno, vivo acá y es el que más conozco, pero muchas veces me ayuda a mí a ejemplificar cosas. En Alemania hay una institución, obviamente informal, de los medios, que se llama Sommerinterview, que significa la entrevista de verano. Como no pasa nada en verano, agosto, por ahí, acá en el norte, lo que hacen es entrevistar a los 5 políticos de los 5 partidos más importantes, o a 6 de los partidos más importantes del Bundestag. Entonces, una entrevista por semana y listo. Sacaste la semana y vuelve la vida. Entonces, los medios hacen eso. En esa Sommerinterview siempre se entrevista normalmente al jefe o la jefa del partido X. Está Merkel, bueno, de la socialdemocracia, etc. En la anteúltima entrevistaron a Alexander Gauland, que es el líder de AfD, un señor tal vez lo conocen, ¿no? Bastante mayor, que usa siempre su corbata de perritos, qué sé yo, y le hacen preguntas, las primeras 3, 4 preguntas, sobre temas que no tienen nada que ver con la agenda de los radicales. No hablan de migración, no hablan de Islam, no hablan de seguridad, y le preguntan por jubilaciones, por la situación económica, qué haría en relación a no sé qué. Y este señor no tenía ninguna respuesta, no sabía qué decir. A tal punto que estaba incómodo y fuera de lugar, que él se levantó y dijo, cancelamos la entrevista, esto es una operación, una trampa, me tendieron una trampa acá porque me están preguntando. Y el tipo dice, le estoy preguntando lo mismo que le pregunté al de la semana pasada.
son los temas que les importa a los alemanes. No, a los alemanes les importa la migración y los refugiados y los criminales. Sí, dice un par de cosas de su discurso y eso, de alguna manera, te demuestra que no tienen respuesta, ¿no? Un amigo dice, no hay que decir esa famosa frase que se usa mucho, soluciones fáciles para problemas difíciles, porque le estás regalando la palabra solución, no la tienen. Acá me puse un poco así medio activista, perdón, no quería llegar hasta ahí, pero hay que tener cuidado con pensar que si hay un discurso bien armado desde lo estético, por ejemplo, con esta lógica populista, donde vos podés tener buenos, malos, etcétera, que eso necesariamente tenga un contenido. O que si lo tiene, que ahí es donde viene la parte más peligrosa, leyendo un poco este libro de Populist Radical Right, con el artículo de Griffin, que es un señor, un historiador que sabe mucho de fascismo, él dice, el gran peligro es que están disfrazados de partido político dentro de un mundo liberal y en realidad lo que están defendiendo son ideas que pondrían en peligro ese liberalismo, que pondrían en peligro esa democracia. Entonces tenemos que alertarnos y darnos cuenta antes de que, bueno, tengan la chance de romperlo. Otro de los debates teóricos entre los autores que han estudiado el populismo es cómo, y lo relaciono un poco con lo que tú acabas de mencionar, porque también he escuchado que una de las formas de desarmar al populismo, sobre todo en los medios de comunicación, que ellos atacan mucho, Estados Unidos, uno de sus temas era el ataque, o sea, dentro de la élite corrupta están los medios de comunicación, salvo Fox News, era justamente preguntarles por los temas que ellos no tienen en su agenda. Y era un poco lo que tú señalabas. Entonces, en esta forma de enfrentar al populismo, hay autores que señalan que, en definitiva, este populismo, todo esto que hemos estado conversando, es solamente el síntoma de una enfermedad. Que la enfermedad es, de verdad, que la democracia liberal, sobre todo la democracia representativa, tiene falencias y que ha sido esas falencias unido a otras situaciones como la globalización, como la deslocalización de empresas, como el hecho que haya perdedores de esta globalización, en que el mismo Obama reconoció que no actuó a tiempo en la reconversión de todos aquellos que estaban quedando sin empleo en un sector, por ejemplo, la automotriz, y siempre se pone Detroit como el ejemplo, o que no lograron ir a socorrer a aquellos perdedores de la globalización, ya sea por la automatización de la economía, porque muchas veces el populismo dice que quien le quitó el trabajo a aquel cesante ha sido un extranjero, y resulta que no es un extranjero, ha sido una máquina. Entonces, frente a todo esto, que algunos dicen, esto es solo el síntoma de una enfermedad que es esta. Y hay otros autores que dicen, no veamos esto como un síntoma de una enfermedad, sino que esto siempre ha existido y solamente lo que están haciendo ahora es salir a la luz pública porque siempre han existido. Vox siempre ha existido, pero antes estaba dentro del Partido Popular. El Partido Republicano, aquí en Chile, siempre existió esto, pero estaba dentro de la UDI. O el caso del trumpismo, de alguna manera siempre ha existido, pero estaba dentro del Partido Republicano, y que ahora ya el Partido Republicano se desbordó y se ha transformado más en trumpismo que en Partido Republicano y tienen todo su lío ahí. Claro. En el caso alemán también pasa lo mismo, que estaban dentro de la derecha, más a la derecha dentro de la CDU y que empiezan a independizarse. O lo mismo pasa en el Reino Unido, en el cual este partido del Brexit hoy día, o UKIP en su momento, bueno, estaban dentro de ¿dónde? Del Partido Conservador. ¿Cómo ves tú esto de si es que siempre han existido y hoy día ya se sienten más liberados de poder decir sí somos esto? ¿O es que de verdad son el resultado de una enfermedad que es partidos tradicionales en los cuales, sobre todo aquí en América Latina, muchas veces está unido a la corrupción, está unido a la desigualdad, está unido a que sea derecha o izquierda quien gobierne, finalmente las personas siguen sintiendo que sus vidas no mejoran, que están más endeudados? En el caso de Estados Unidos, que fueran demócratas o republicanos, bueno, ellos sentían que sobre todo las clases medias, sus salarios no aumentaron durante todo este tiempo y sin embargo las grandes empresas, sobre todo las .com en su momento
hoy día Amazon, Apple, lo que en Francia se habla de los GAFA, de Google, Apple, Facebook Y Amazon. y Amazon. Amazon, ellos han ampliado, pero resulta que el trabajador medio, su sueldo se quedó ahí. ¿Cómo ves tú esta discusión también teórica según todo lo que has estudiado? Mira, para mí es una ventana de oportunidad que ciertos sectores que existían, pero que tal vez ni siquiera se autopercibían como sectores independientes, sino como una facción o una parte de un partido más amplio, como mencionabas ejemplos, coincido, pero que vieron o que de alguna manera aparece esta ventana de oportunidad que está dada por estos vértices que acabas de mencionar. Hay una desigualdad que no tiene que ver con pobreza necesariamente. O sea, sentirte pobre es un concepto relativo porque es en comparación a otra cosa que estás mirando. En el caso alemán, alguien de Alemania del Este no es más pobre que alguien de, no sé, de una clase baja rural en Paraguay. Claramente que no. Pero en comparación con el alemán de Occidente, el vecino, sí, ¿no? En el que se puede ir de vacaciones 3 veces por año. Sí, es más pobre. Y en ese sentido, claro, no le falta para comer, pero la sensación de injusticia está. Y eso es un elemento que es insolayable. Aparece entonces esa sensación de desigualdad, pero también aparece otro elemento que tiene que ver con lo que mencionabas, que tiene que ver con las expectativas incumplidas. Con esta idea de, bueno, se terminó este mundo bipolar, se terminó el comunismo, ahora somos todos felices, no solo nos falta ser feliz, porque es una cuestión lógica que se va a dar, el capitalismo va a funcionar de esa manera, y Habíamos tal llegado vez, al fin de la historia. claro, tal cual, Fukuyama, ¿no? Iba a decir Fukushima, pero esa es la central nuclear. Claro, entonces hay unas ciertas expectativas que para muchos sectores tal vez no se vieron cumplidas, y recordemos que, por ejemplo, el caso italiano salió una encuesta hace poco. Esta es la primera generación de jóvenes que entran a la edad laboral que tienen condiciones económicas peores que la de la generación anterior. Nunca había pasado algo así, siempre había sido, digamos, increciendo. Entonces, eso genera una ventana de oportunidad para que este tipo de discursos puedan activarse. Lo que a mí me parece es que sí es cierto que al ser el resultado de un proceso, hay cosas que antes no estaban. No se puede decir que esto siempre existía y ahora simplemente florece, me parece a mí, ¿no? O sea, terminar ahí, yo diría que sí existían ciertos sectores, pero que ni siquiera tal vez se autopercibían como sectores independientes que podían generar algo y que ven esa oportunidad y que se encuentran con un contexto favorable para eso. Y no solamente por las dos cuestiones que te acabo de decir, que tal vez tienen que ver con vectores socioeconómicos o incluso hasta te diría psicológicos en algún punto, sino también con una cuestión tal vez de contexto en el cual la estructura o la infraestructura dispuesta para transmitir este tipo de discursos es mucho más accesible que hace, te diría, 10 años, un poquito más, que son las redes sociales, que es Internet democratizando la capacidad de acceder a grandes audiencias. La existencia de partidos como AfD, ¿no? Por nombrar el ejemplo alemán de vuelta, no es nueva. Hay partidos iguales a AfD en los 90 y en los 80. En los 80 con DVU, con Republicana, y en los 90 con DVU, y tenían el mismo discurso que AfD. Pero ¿cuál es la diferencia? Que necesitaban de los medios tradicionales. El famoso cordón sanitario que mencionabas hace un rato no tiene solo que ver con que en el mundo político no cooperan con un partido, lo dejan fuera, ¿no? Sino que tiene que ver también con que los medios tradicionales lo dejan fuera. Es decir, el chiste del cordón sanitario no es que en el Parlamento no se hablen, sino que en el espacio público no se hable de lo que disponen estos partidos. Cuando eso se rompe, por diferentes circunstancias, o porque los medios de comunicación lo ven más interesante, o porque las redes sociales facilitan esto y se generan redes de manera mucho más sencilla entre esas personas, a través primero de los foros, cada vez más subterráneos, después pasa a las redes sociales, anónimas, etcétera, y después ya trasciende y pasa a los medios de comunicación, que son los que terminan amplificando discusiones que tal vez no tendrían sentido en otro contexto. Bueno, le permiten a este tipo de partidos dar esa sensación, primero, que son una mayoría silenciosa y que hay una élite que los está oprimiendo y que gracias a las redes sociales pueden salir. Segundo, una retroalimentación de una suerte de
de generación de pensamiento colectivo en el cual hay mucha gente de acuerdo. No sabes cuánta, pero como te están contestando los tweets y te están dando likes y retweets y qué sé yo, pareciera que tenés razón. Pareciera que, digamos, te dan más fuerza, te inflan en el discurso en ese Estas sentido. cámaras de eco Exacto, que son ¿no? las redes sociales, además. Exacto, es un mecanismo endógeno de comunicación en ese sentido. Y a partir de ahí, estos partidos pueden hacer el pie que tal vez no hubiesen hecho nunca si la lógica de partidos, de comunicación tradicional hubiese sido la que era hace 20 años, donde necesitaba sí o sí de una mano tal vez en un medio de comunicación más tradicional. Es cierto que hay otras formas de saltar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil, que es un caso que tocamos en Epidemia Ultra, que hasta ahora creo que no lo mencionamos, me parece muy importante, tiene que ver con medios, digamos, semi-tradicionales, si querés, que es la alianza que se da entre Bolsonaro y los evangélicos, que tienen un sistema de comunicación aceitado y muy potente, con una audiencia muy concreta, segmentada, pero amplia, no es menor, a través de la cual el caso de Bolsonaro, cuando es apuñalado y va al hospital para curarse, él se salva, entre comillas, de dar cualquier tipo de discurso, respuesta y discusión política en el término más tradicional de políticas públicas, de qué voy a hacer con qué, cómo voy a arreglar la delincuencia, etcétera, donde tal vez se hubiese deschavado muchas de sus, o sea, deschavado es muy argentino, perdón, se hubiese dado a conocer muchos de los lineamientos que él tenía o que él quería llevar adelante y no se hicieron porque él estaba durante semanas en el hospital y percepción pública era de un hombre convaleciente que rezaba todo el día. Esto me lo contaba Daniela Campelo, que es la entrevistada, y Ariel Goldstein, que son los dos entrevistados de ese episodio, que conocen el caso de Brasil a fondo. Y no tenía que tener una discusión, un debate público con nadie. Era simplemente la transmisión, casi como un reality show, ¿no? El pobre candidato que tiene que luchar para sobrevivir, y eso todo a través de la cadena de comunicación de Record TV, que es el canal de comunicación, el canal de televisión de los evangélicos. Entonces, a partir de ahí, él encuentra esta forma de transmitir todos estos mensajes sin necesidad de meterse en la discusión política más tradicional. Ahí aparece tal vez otro elemento, perdón que vuelva, ¿no? Pero también lo decíamos antes un poco del populismo, de evitar debates que tengan que ver con algo más profundo que una discusión entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En términos de valores, muy amplio, muy general. Pero volviendo, y para cerrar un poco a tu pregunta sobre, digamos, qué es lo que termina de alguna manera dejándonos el escenario que tenemos actual, para mí es cierto que había muchos de estos elementos latentes en los partidos políticos ya existentes, ¿no? Ya sean el republicano o el caso de Abascal. El propio Abascal era diputado del Partido Popular, ¿no? No diputado, era funcionario del Partido Popular. De hecho, él tiene un caso de corrupción muy raro de haber recibido un montón de dinero del Estado, de la Comunidad de Madrid, para una fundación de no sé qué, donde el único contratado era él y no hizo ningún proyecto en 2 años. Pero bueno, eso es otra cuestión. Ahora, esa pertenencia a diferentes partidos que ya existían y que se van desprendiendo, no quita que exista una ventana de oportunidad que a estos sectores le dio la chance de poder ofrecer este discurso y que esa constelación de elementos de una sociedad o ciertos sectores, no podemos generalizar, de ciertos sectores de algunas sociedades, especialmente en Occidente, que se sienten desilusionados por una promesa no cumplida y por una creciente desigualdad, que en esos discursos ven algún tipo de posibilidad de expresar ese descontento, esa indignación, te diría, con el sistema de partidos tradicionales. Y ahí donde vemos también que es cierto, aunque no hay que caer, insisto, en el discurso facilista de la derecha radical, pero es cierto que partidos tradicionales, si querés de centro, por volver al eje izquierda-derecha, los más potentes, los que antes se llamaban partidos no de masa, sino mayoritarios, tienen una crisis. Tiene una crisis por una cuestión de personal, de no renovación, de incapacidad para adaptarse a la situación actual, y en ese sentido
es grave porque las instituciones de los partidos políticos son muy importantes. Hace un rato lo mencionaba y no sé, se me pasó de largo el tema de la participación directa, ¿no? Esto de ir a votar un referéndum y decir, quiero esta constitución o no, y no tengo ni idea tal vez de qué significa algunas cosas, ¿no? Pero quiero participar o quiero, no sé, decidir si se pueden construir mezquitas o no, que es una discusión que hubo en Suiza o en Cataluña hace un par de años. Y ahí es muy importante la capacidad de los partidos políticos o de los representantes como institución para vehiculizar demandas, para ordenar, para hacer que existan consensos en función de diferentes aspectos sobre un determinado problema. Porque hay muchas cuestiones en las cuales hay que llegar a un compromiso, ¿no? Como más en el sentido más alemán o más inglés, ¿no? De la palabra compromiso como un punto en común entre diferentes sectores para poder vivir todos juntos una convivencia más o menos pacífica. Si no, si nos trasladamos a la representación directa, que tal vez para algunos con cuestiones concretas está muy bien, si nos trasladamos a la mera representación directa, donde no hay partidos políticos que vehiculicen, sino algún líder que aparece ahí, que me cae bien por tal cuestión, pareciera que si eso fracasa no me siento representado, estoy fuera. Entonces a mí mismo me excluyo como ciudadano de lo que está pasando en el nivel en el cual se decide la suerte del país en el cual vivo, o de la región, ponele si vamos a la Unión Europea. Y eso es muy peligroso. Por eso yo soy un defensor de los partidos políticos, pero también es cierto que esos partidos, así como actualmente existen, tienen una complicación bastante grave y la crisis que están viviendo en muchos países, lo vemos en Alemania. O sea, más estable que Alemania, me cuesta encontrar un ejemplo, y vemos que esos partidos, antes de la pandemia, tenías un escenario fragmentado prácticamente de cada partido grande con un cuarto del electorado, ¿no? Y ahora, bueno, con la pandemia eso varió, de a poquito se empieza de vuelta a acomodar, empieza a bajar de vuelta el partido de Merkel, pero está claro que eso es un problema y que me imagino que si los representantes de los partidos son lo suficientemente estadistas, ¿no? Pueden ver un poquito más allá de lo que vemos todos los seres humanos que tenemos otro tipo de trabajo, deberían poner el esfuerzo en eso. Bueno, me quedo con tus últimas palabras. Justamente necesitamos eso, visión, en el corto, mediano, pero sobre todo en el largo plazo, en aquellos partidos políticos tradicionales que tienen una gran responsabilidad frente a la gobernabilidad en todos nuestros países y en el cual evidentemente tienen que ser el cortafuego para el avance de aquellos partidos que son iliberales o populistas o derechamente ultra, que van en contra de la propia democracia para aquellos que creemos en esta forma de gobierno. Se nos quedaron muchísimos temas, me encantaría conversar, pero mucho más contigo, Franco. Podemos, así como en Epidemia Ultra, también a través de estas entrevistas en el canal del programa Estudios Europeos, seguir comentando la actualidad. Eres siempre bienvenido y agradecerte este tiempo. Y te pediría un último mensaje para aquellos estudiantes de distintas carreras, que en realidad son quienes nos escuchan en estos programas, o gente interesada en temas internacionales que no tienen nada que ver con la academia, que solo quieren saber qué pasa más allá de las fronteras, más allá de la cordillera de los Andes, o del Océano Pacífico, que es donde estamos aquí en Chile, y quieren saber de lo que pasa en el mundo. ¿Qué mensajes tú le mandas a esas personas? Si les interesa este tema, no dejen nunca de leer, de informarse, de tratar de escuchar o de leer a los que escriben sobre eso, pero después de leer, no dejen de cuestionar eso. Cuestionar en el sentido positivo, lo digo. No de cuestionar en el sentido de descartarlo o criticarlo negativamente, sino de pensar, ¿cómo se está definiendo este concepto? ¿Por qué se explica de tal manera? ¿Por qué se tienen en cuenta determinadas aristas y otras no? Eso ayuda, tal vez, a ustedes a generarles más preguntas y a querer investigar o a conocer otros aspectos que no se conocen. Otros aspectos en los cuales tal vez no se investigó, no se trabajó, no se profundizó por X circunstancias. Muchas veces esas decisiones parecen muy mentadas, lo dirá Paulina, que es cientista también social, pero
a veces esas decisiones son fortuitas, a veces tienen que ver con el interés propio, a veces tienen que ver con una cuestión coyuntural, que importa esto y no lo otro, y eso puede variar. Siempre existe un hueco, digamos, siempre existe un vacío para llenar, y en ese sentido yo a ustedes, estudiantes que les gusta este tema y también a los interesados, como decías antes, yo los aliento a que se informen más, a que tengan un pensamiento crítico con eso que están leyendo, a que no se queden con esas definiciones, sino que las piensen, que siempre pueden encontrar algo más a partir de ahí, e incluso a aquellas y aquellos que se animen, también los aliento a escribir, a trabajar sobre eso, a querer investigarlo, y desde nuestro lugar de Epidemia Ultra tenemos de alguna manera esa filosofía, no solamente difundir y dar a conocer lo que escribieron y la voz, como la de Paulina, ¿no? En el caso que investigamos o que trabajamos sobre Chile, no solamente dar a conocer lo que ya existe, sino que también los que y las que quieran profundizar más, tener un espacio para escribir, preguntar dónde puedo leer tal cosa o qué puedo leer sobre tal o cual tema, que también nos escriban en Epidemia Ultra, porque nos interesa mucho fomentar a la gente que en español quiere escribir sobre este tema, porque hay muy poco en ese idioma, y estaría bárbaro que todos aprendan inglés y puedan leer todo lo que ya existe, pero también entiendo que a veces hay limitaciones por cuestiones, las que sean, de infraestructura, o sea, y me parece que es importante generar mucha más masa crítica en español para que este fenómeno de las derechas radicales no termine siendo mayoritario, como, bueno, estábamos explicando hoy, que es justamente una tendencia que nos preocupa. Así que los aliento a eso y les mando un abrazo y bueno, gracias a todos los que vieron este video hasta el final. Bueno, gracias a ti, Franco, te deseo mucho éxito en esta nueva temporada de Epidemia Ultra y a ustedes, bueno, me despido con esta nueva entrevista. Ya estaremos tocando otros temas internacionales en nuestras cápsulas del programa de estudios europeos, así es que hasta la próxima.